A continuación escucharán un mensaje democrático con el hermano Javier. Queridísimos hermanos y amadísimas hermanas, la democracia tiene frases famosas. Veamos y analicemos una de Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de la República Federativa de Brasil. Citamos: la democracia para mí no es una media palabra, es una palabra completa. Algunos entienden por democracia apenas el derecho del pueblo a gritar que tiene hambre. Yo entiendo por democracia no solo el derecho de gritar contra el hambre, sino también el derecho de comer. Esa es la diferencia fundamental. Democracia para mí es permitir el derecho de adquirir conquistas y no solo el derecho a la protesta. Termina la cita. Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos a ubicarlo en el tiempo, en el espacio y también políticamente hablando. Nuestro personaje, Lula da Silva, nació 27 de febrero de 1945. Termina la Segunda Guerra Mundial en el 44, Lula da Silva nace en el 45. De manera que Lula no vivió ni la Primera Guerra Mundial, ni el tiempo de entreguerra, ni la Segunda Guerra Mundial. Luiz Inácio Lula da Silva fue sindicalista, fue limpiabotas en sus años de juventud. Fue también ayudante de tintorería, y cuando digo tintorería digo lavandería. Pero también Lula da Silva fue vendedor ambulante de fruta. Lula fue creador, fue fundador y fue presidente del Partido de los Trabajadores, del PT. Como Luiz Inácio fue un obrero, un sindicalista, un tornero, pues creó un partido de trabajadores porque él no conocía otra realidad. Es como si Luiz Inácio Lula da Silva estuviera escuchando el manifiesto comunista de Marx y de Engels, que comenzaba: un fantasma recorre el mundo europeo. Es el fantasma del comunismo. Luiz Inácio Lula da Silva crea el Partido de los Trabajadores, el Partido de los Obreros, el Partido del Proletariado en Brasil. Quizás, tal vez, ¿por qué no? Escuchando el llamado de obreros del mundo, uníos, trabajadores del mundo, uníos, proletarios del mundo, uníos. Esa era la efervescencia del momento en que Lula da Silva funda el PT, el Partido de los Trabajadores en Brasil. Hoy Lula da Silva es presidente de por vida ad vitam. Lula, políticamente hablando, fue candidato presidencial en 1989 y perdió. Fue candidato presidencial en 1994 y perdió. Fue candidato presidencial en 1998 y perdió. Fue candidato presidencial en el 2002 y ganó. Fue candidato presidencial otra vez en el 2006 y ganó. De manera que Lula fue candidato presidencial en 5 oportunidades. Perdió en 3 corridas y ganó en 2 veces consecutivas. Luiz Inácio Lula da Silva, como presidente durante 8 años, convirtió a Brasil en la 6ª potencia económica del planeta Tierra. La incluyó en el G20 y con él se fundó el BRIT, algo que ya no existe, pero que tomaba en cuenta a Brasil, BRIT de Brasil, la R de Rusia, la I del BRIT de la India y BRIT-CH de China.
la gran economía que logró Lula da Silva lo sumergió en estos niveles de poder. Brasil pasó de ser una economía más de Latinoamérica al ser el gigante suramericano. Sacó de la pobreza a más de 30 millones de brasileños. Y con el plan Bolsa Familiar se distribuían cada mes 52 millones de bolsas familiares. Ubiquemos por último al autor de nuestra frase democrática en las olas democráticas. Lula da Silva no vivió la primera ola de la democracia, tampoco vivió la segunda ola de la democracia, pero sí vivió la tercera ola de la democracia. La tercera ola de la democracia, para que nos ambientemos, surgió en 1973 con la Revolución de Portugal de los Claveles Rojos. Ya en ese momento, en 1973, nuestro personaje tenía 28 años. Lula también vivió la caída del muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín en 1989, Lula era candidato por primera vez a la presidencia de Brasil y perdió. En 1989 también colapsa la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como las conocíamos hasta ese momento. Esto debe darle duro a Lula, que su proyecto era de trabajadores unidos. Y ya que conocemos a Lula en el tiempo, en el espacio, políticamente, y ubicándolo en las olas democráticas, veamos ahora el análisis de la frase democrática. Pondremos en primer plano 3 detalles. Este es 1. Citamos: la democracia para mí no es una media palabra, es una palabra completa. Termina la cita de este primer detalle. La democracia para Lula no es una media palabra, es una palabra completa para la que él luchaba. No se conformaba con no libertad, él luchaba por la libertad. No se conformaba con no derechos humanos, él luchaba por los derechos humanos. No se conformaba con elecciones, sino con la participación de todos. Y ese es el primer detalle de la frase democrática de Lula da Silva. Un luchador de la democracia en términos globales, en términos completos. Y lo decía y pagaba el precio de luchar por una democracia y una palabra completa. En este análisis veamos un segundo detalle. Citemos: algunos entienden por democracia apenas el derecho del pueblo a gritar que tiene hambre. Yo entiendo por democracia no solo el derecho de gritar contra el hambre, y esa es la diferencia fundamental. Analicemos este segundo detalle, por favor. ¿Qué dice Lula? Que no solamente es el derecho a gritar que tiene hambre. Yo entiendo por democracia el derecho a solucionar el hambre. Y Lula lo hizo. Lula bajó la pobreza de Brasil de 30 millones de brasileños y lo hizo en 8 años. Aquí está la teoría y la práctica política de Lula puesta en primer plano, puesta en escena. Pero no solamente esa es la diferencia fundamental en este segundo detalle, sino que Lula distribuía cada mes de el tiempo que fue presidente 50 millones de bolsas de alimentación, lo que él llamaba bolsa familiar, de manera que hay una ligación, hay una trabazón entre la teoría de esta frase de Lula y lo que hizo una vez que conquistó el poder en la República Federativa de Brasil. Pero además Lula, en ese derecho fundamental, titularizó todas las casas de todos los pobres de Brasil que vivían en la favela. Amigos míos, finalizamos aquí el segundo detalle de la cita de Lula da Silva. Veamos ahora el último y tercer detalle de la cita. Citamos: democracia para mí es permitir el derecho de adquirir conquistas y no solo el derecho a la protesta. Amigos míos, Lula no se andaba con ambaje.
Lula no creía que el derecho de la democracia era protestar. No, era conseguir conquista. Y se la dio al pueblo de Brasil. Y por eso fue su líder. Y por eso Brasil salió de una economía más del mundo a ser la sexta economía del planeta. Y por eso Lula da Silva puso a Brasil en el G7, que pasó a ser el G8, en el G20 y en el bloque del BRIC. Y aquí termina el análisis del tercer detalle. Gracias por estar con nosotros y recuerden que la democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Vayan con Dios, que yo me quedo con Él. Escucharon un mensaje democrático con el hermano Javier.